Y como les decía, en esta noche, pues el tema va a estar bien interesante, bien bonito, y quiero platicar con ustedes acerca de algo que hace unos días me encontraba yo meditando y la verdad se me hizo muy interesante. Pero antes de entrar de lleno al tema y antes de que empecemos, vamos a orar rapidísimo, ¿sale? Vamos a decirle: Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir nuevamente tu palabra. Bendito Señor, te pido que mandes a tu ángel alrededor de nosotros, que nos cuide, que nos proteja, que nos bendiga, Padre, y que tu Espíritu Santo se derrame en esta noche. Que tu Espíritu Santo de Dios sea el que nos hable, que nos instruya, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Padre, las que se hablen en esta bendita noche. Sé tú siempre y en todo momento, Señor. Yo soy un simple siervo tuyo, un servidor tuyo, Padre. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, por esta palabra que va a ser compartida en esta hora. Amén y amén. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por esperar un momento. Les decía que me encontraba leyendo el libro de Jueces, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de una parte de la historia de Israel, cuando Israel cae nuevamente en pecado y bueno, se levantan muchas personas que vienen a juzgar al pueblo, pero para ayudarle a su redención, ¿no? Y en el capítulo 3, verso 31, se encuentra una historia. Bueno, se encuentra antes la historia, pero este es como un principio, ¿no? Y en el principio dice: Samgar liberta a Israel de los filisteos. Y es una parte que muchas veces, bueno, yo nunca en el tiempo que he estado en el cristianismo he escuchado que se predique acerca de esta situación o de este personaje en especial. Hemos escuchado de Elías, de Eliseo, de Abraham, de bueno, muchos personajes bíblicos, pero muy pocas veces de Samgar. Y me llamó la atención ese nombre. Y bueno, después de leer este versículo, el cual le voy a dar lectura, que es el capítulo 3 del libro de Jueces, verso 31, que dice de la siguiente manera: Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Está un poquito complicada esa palabra, bueno, un poquito, no, nada, no mucho, ¿no? Aguijada de bueyes. Y yo cuando lo leía decía: aguijada de bueyes, ¿será alguna parte del buey? ¿Será, bueno, qué puede ser la aguijada de bueyes, ¿no? Y empecé a buscar, y en cada región pues tiene un nombre específico. Aquí nosotros en la región en donde yo vivo le decimos punzón simplemente, ¿no? O, bueno, hace muchos años cuando se utilizaba mucho la carreta en estas regiones, no sé si donde nos escuchen se utilice todavía o se llegó a utilizar la famosísima carreta, que era como un carrito, un carretón, digamos, pero era tirado por dos bueyes, ¿no? Y veían a la persona que iba ahí arriba de la carreta, llevaba un punzón, no recuerdo con qué otro nombre se le conocía, pero con este él le pinchaba así las nachitas a los bueyes, ¿no? Para que estos caminaran más rápido. De repente uno se quedaba y ya le daba unos piquetes ahí y se acomodaba y seguía. Pues justamente esta parte, este punzón, es la aguijada de la cual habla en este libro de Jueces, ¿no? Muchos dicen que era una parte del arado, pero realmente se habla de que era ese punzón, esa era la aguijada, porque con esa parte también limpiaban el arado cuando éste se llenaba mucho de tierra. Entonces, esta aguijada servía para darle unos toquecitos ahí al buey y empezara a caminar más rápido o hiciera las cosas, ¿no? Bueno, no con más ánimo, sino un poco a la fuerza, pues, porque le picaban ahí las costillas o le picaban la pompi al güey, y decía: no, y bueno, pues voy a hacer las cosas, ¿no? Porque me están ahí, un poquito maltratando. Y me llama la atención de cómo esta cosa sencilla que dice en la Biblia, que, bueno, no lo dice la Biblia, yo lo busqué en un diccionario bíblico, que en ese tiempo esa vara, esa guijada llegaba a medir casi los 2,5 metros, un poco menos, pero era una vara larga, era algo grande, ¿no? Y como con esto, este personaje, Samgar, llegó a matar a 600 de los filisteos que estaban en contra del pueblo de Israel. O sea, desde ahí nos vemos cómo Dios utiliza diferentes medios para hacer su voluntad, para hacer sus cosas. Y eso lo debemos de tener siempre, todo el tiempo en cuenta. Dios utiliza cualquier cosa, por más sencilla que parezca, por más inusual que parezca, Dios utiliza cosas inimaginables para llevar a cabo su cometido, para llevar a cabo lo que el propósito de Él en la vida de cada uno de nosotros se va a cumplir de una manera inimaginable. Lo que nos motiva a seguir a Cristo y cómo Dios usa esos aguijones divinos para alinearnos a su propósito.
Ya les platiqué acerca de esta aguijada, ¿no? ¿Qué es lo que era? ¿Para qué se utilizaba? Entonces ahora vamos a ver ahora algunas situaciones que tienen que ver con la actualidad y en nuestras vidas, cómo lo podemos ver. En tiempos bíblicos ya vimos que no era un arma de guerra, sino que era una vara larga que llegaba a medir hasta más o menos 2,5 metros, que servía para apoyar o pinchar al toro en sus partes, pues digamos en las costillas o acá en la parte de atrás, para que éste se apresurara a hacer las cosas, ¿no? Su función principal pues era guiar al buey mientras araba o simplemente hacer que el animal caminara más rápido, hiciera las cosas más rápido, ¿no? A nadie de nosotros nos va a gustar el dolor. Imagínense que para hacer las cosas de Dios, imagínense que ahorita yo, por ejemplo, estuviera ahorita predicando, compartiendo la palabra y tuviese alguien aquí atrás con una punta, no me dijera, a ver, habla bien, haz las cosas bien, vas muy lento, habla más rápido. O sea, todo el tiempo estuviéramos incómodos, ¿no? El dolor nos hace o nos vuelve que las cosas sean incómodas. Pero a veces los cristianos nos volvemos tercos, nos ponemos en un lugar en el cual pues ya estamos cómodos, ya estamos tranquilos, nos volvemos incluso muchas veces apáticos y lo más comúnmente es que cuando esto sucede nos enfriamos y nos desviamos del camino. Dios en su infinito amor utiliza esos aguijones de repente, esas aguijadas también en circunstancias difíciles, quizá en crisis, en situaciones que nosotros nos están desviando del camino de Dios. Él nos da esos toquecitos para que regresemos a nuestro camino, porque digamos, ay, perdón, ya entendí, ya voy para adentro, no voy a seguir con lo que tenía que hacer. No es para destruirnos, sino para despertarnos, para corregir nuestro rumbo y recordarnos hacia dónde debemos o tenemos que ir, porque muchas veces nos desviamos, muchas veces por el trabajo, por la escuela, empezamos a poner un montón de pretextos, un montón de situaciones que nos llevan, en vez de a seguir alimentándonos, en vez de seguir haciendo las cosas para nuestro Dios, lo más sencillo, lo más fácil muchas veces es desviarnos, ¿no? Ay, es que ya no me da tiempo de ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Es que ya no me da tiempo de ir a la iglesia porque tengo mucha tarea. Y entonces esas situaciones a veces nos llevan a enfriarnos y cuando nos estamos enfriando, entonces Dios, ¡pum!, nos pega ahí un pequeño golpecillo con esa herramienta para que nosotros entendamos, ¿no? Y es ahí en donde vienen a veces algunas situaciones un poco difíciles, un poco incómodas en cuanto a nuestra salud, en cuanto a la economía quizá, en cuanto a la situación de algún familiar, de alguno de nuestros hijos, y decimos todavía, ay Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Pues estamos pasando eso muchas veces porque nos hemos desviado del camino, porque dejamos lo que realmente teníamos que hacer por hacer o atender otras cuestiones. Cuando nos salimos nosotros del camino, Dios va a utilizar siempre un medio, Dios va a utilizar algo para que nos regrese a donde debemos de estar. Vemos cómo dice la palabra, ¿verdad?, que acabamos de leer. Después de que él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y también salvó a Israel. Entonces Israel estaba bajo la opresión filistea, había miedo, escasez, parálisis espiritual, pero Samgar no era un soldado, eso vamos a verlo, y quiero que pongamos énfasis en esto. Era un agricultor, probablemente estaba trabajando la tierra cuando Dios lo llamó. Entonces vemos que muchas veces Dios también va a utilizar medios de los cuales nosotros no pensamos. Nosotros a veces pensamos recibir de la iglesia, pensamos recibir del pastor, pensamos recibir de algún hermano, pero la situación a veces es totalmente distinta. Yo he recibido palabra de personas que muchas veces me he encontrado en la calle y ni siquiera saben lo que hago, ni siquiera saben que predico, ni siquiera saben que hago las cosas, y ellos se han acercado y me han dicho, mira, no sé, veo algo especial en ti, veo alguna situación, o simplemente Dios te bendiga, sigue adelante, no te desanimes. Y muchas veces los mismos hermanos de la iglesia no hacen nada, ¿no? Ni siquiera por apoyarte por alguna situación, pues no se ven las cosas, ¿no? Lo que motivó a Samgar en ese momento a levantarse no fue tener un ejército ni armas de última generación, fue el peso de ver a su pueblo esclavizado y el impulso de Dios en su corazón. Su herramienta de trabajo se convirtió en ese momento en una herramienta muy poderosa de liberación con la cual pudo hacer cosas inimaginables. A veces estamos cómodos en nuestra rutina o resignados a los problemas, decimos, bueno, pues ya no vamos a poder hacer nada, o cuando estamos en una situación cómoda de alguna manera, pues decimos, bueno, aquí me quedo, aquí estoy bien, y Dios usa un aguijón
nuevamente vuelvo a recalcar, una necesidad en la iglesia, quizá una carga para las almas, una crisis personal, para decirnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de decir, sigamos adelante. No te diseñé para la privacidad. Dios no nos hizo para estar ahí nada más sentaditos, para estar escuchando. Él quiere que nosotros nos activemos, que hagamos las cosas, que tengamos la motivación para seguir a Cristo y entendamos con lo poco que tenemos a la mano que Él puede hacer grandes cosas, maravillosas cosas es lo que Dios puede hacer, aunque la gente diga, aunque la gente hable, aunque la gente no crea sinceramente en las cosas que uno está haciendo, porque me refiero no a mi persona tanto, no me refiero a todos los que estamos involucrados en esto, a todos los que estamos haciendo alguna situación y que de repente pues llegan a decir, es que estás ahí por esto, por aquello. No, realmente Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros y créanme que a mí me llena mucho de gusto que cada vez somos más los que estamos involucrados en hacer este tipo de cosas y como les decía hace un momento, ¿no? Que estamos invadiendo redes sociales porque yo estoy seguro de que Dios va a hacer grandes cosas, no solo conmigo, con cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito maravilloso para su pueblo. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 14, si tienen una Biblia a la mano, para que no van a decir, es que se lo anda sacando de la manga nada más. No es así, sinceramente. Yo utilizo, aquí está mi Biblia, aquí la tengo a la mano. Hechos, capítulo 26, verso 14. Yo creo que más de uno lo ha leído y si no, váyanse a San Google, como dijeran, y búsquenlo. Ahí le ponen, ¿qué dice Hechos 26, 14? Y les aparece rapidísimo. Vamos a ver. Hechos 26, 14. Permítanme un segundo. Hechos 26, 14. Dice de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo bien claro. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vemos aquí, por ejemplo, la historia de Saulo de Tarso, un gran perseguidor de la iglesia cristiana, de los cristianos en ese tiempo, cómo él, cuando iba de camino a Damasco, lleno de autosuficiencia y celo religioso equivocado, persiguiendo a la iglesia, se confronta entonces con Jesús y se le aparece y le dice una frase campestre, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús le estaba diciendo, Saulo, estás peleando contra mí, no estás resistiendo a mi llamado y solo te estás lastimando a ti mismo. Es como que si dicen que dar cosas es, también investigué esa parte, dar cosas es cuando el animal da patadas hacia atrás, ¿no? Pero si nosotros tenemos ese punzón ahí, esa herramienta que en ese tiempo utilizaban, ¿cómo les dije? Se me fue la palabra, la aguijada. Entonces, si nosotros tenemos la aguijada ahí y el animal da patadas hacia atrás, pues lo más que puede pasar es que él mismo se lastime, ¿no? Eso es lo que Dios le estaba dando a entender a Pablo, a Saulo en ese momento cuando les decía, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, es decir, dar patadas contra el aguijón cuando sabes que lo único que vas a hacer es lastimarte más, ¿no? Resistiéndonos a ese llamado. El aguijón de Dios fue esa luz cegadora que derribó su orgullo. Él cae del caballo y queda ciego. Muchos de nosotros llegamos a Cristo porque el aguijón de la gracia nos alcanzó cuando íbamos en la dirección equivocada, cuando estábamos haciendo las cosas mal, cuando estábamos haciendo cosas inimaginables. Es ahí cuando el aguijón de Dios llega a nosotros y nos vuelve al camino, nos motivó a ver que a pesar de nuestra rebeldía, Jesús no nos destruyó con su poder, sino que nos transformó en su amor. Seguir a Cristo significa dejar de patear contra su voluntad y rendirnos a su guía, que nos dejemos llevar absolutamente en todas las cosas de nuestra vida por Él. Y créame que cuando hacemos esas cosas, las cosas cambian de una manera inimaginable. Quizá muchas veces las personas digan que no es así porque no han tenido una experiencia total, porque simplemente se han dejado llevar por lo que le dicen, por lo que ven, pero no han buscado esa relación íntima con Dios. El aguijón que vence la inseguridad y el temor. Vamos a ver, por ejemplo, en el mismo libro en donde estábamos hace un momento, en el capítulo 6, vamos a encontrar una historia acerca de Gedeón. Israel también estaba empobrecido por los madianitas y Gedeón estaba escondido en un lugar sacudiendo trigo para que no lo vieran sus enemigos.
Eso lo vamos a encontrar en Jueces capítulo 6, verso 11. Vivía preso del temor. El ángel del Señor llega y le da un fuerte pinchazo a su baja autoestima. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dice. O sea, como dicen por ahí, una cachetada con guante blanco, ¿no? Gedeón responde con quejas. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto entonces? Mi familia es pobre, dice, estamos en una situación difícil. Pero Dios insistía, el aguijón aquí fue sacarlo de su zona de confort, que poderlo mover de donde él estaba en ese momento y de su mentalidad de víctima. Seguir a Cristo requiere mucha fe. A veces Dios permite que experimentemos debilidad, escasez, para que dejemos de confiar en nuestras fuerzas y dependamos totalmente de Él. Él nos motiva a saber que Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Esta es una frase, mis hermanos, mis amigos, trilladísima, la hemos escuchado 1,000,000 de veces de pastores, predicadores, profetas, bueno, de quien ustedes quieran, lo han escuchado. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a las personas que elige. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Porque es una oración, una frase que se repite muchas veces, porque es la verdad. Dios te puede sacar del peor lugar en donde tú estés y va a hacer grandes cosas contigo. Solo falta que nosotros le creamos. Ahora, en esta tarde, tarde noche, quiero preguntarle, ¿cómo están respondiendo al aguijón de Dios? Dios nos motiva a seguir a través de su amor, pero también a través de su disciplina y sus impulsos divinos. Dios va a utilizar cualquier medio que nosotros nos pongamos enfrente o que nos podamos tener enfrente para llamarnos. Si hoy sientes una inquietud en tu espíritu, si estás pasando por una prueba que te obliga a buscar a Dios o sientes el peso de un llamado que estás evadiendo, ese es justamente el aguijón de Dios. Esa es esa aguijada que te está por ahí dándote esos tirones para que busques nuevamente a Dios. Hay situaciones, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, en las cuales a veces nos preguntamos el por qué esto, por qué aquello. Actualmente pasamos nosotros en familia una situación difícil, primero con mi mamá, después con mi suegra, y antes de decir por qué, yo simplemente le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mi vida y la vida de mi mamá, de mi suegra, de las personas involucradas en esta situación está en tus manos. Yo sé que tú tienes algo que enseñarnos en esta situación. Y fue así, yo aprendí muchísimo y quizá mi familia diga que no, mi familia diga otras cosas, pero yo sé que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Yo sé que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, pero justamente como le dijeron a Pablo, duro es dar coces contra el aguijón, duro es que nos estemos resistiendo cuando conocemos la verdad absoluta de Dios. Duro es cuando nosotros mismos, sabiendo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, sabiendo lo que Dios hace cuando le hacemos caso, aún nos resistamos a ese llamado, aún nos resistamos a seguir la voluntad de nuestro Padre. Así es que en esta noche o a esta hora que vayas a escuchar esta grabación, quiero que entiendas una cosa: Dios te ama, Dios tiene grandes cosas para ti, y esa situación que estás pasando ahorita difícil, quizá esa situación complicada, es justamente ese aguijón que te está diciendo regresa al camino. Es ese aguijón, esa aguijada, ese punzón, como le llaman en la comunidad en donde tú vivas, que Dios te está diciendo regresa al camino. Ya es tiempo de que dejes ese lugar en donde estás. Te estás siguiendo por mal camino y yo no quiero que te pierdas. Toma tu rumbo, toma tu camino y vas a ver cómo entonces se va a alejar ese aguijón, esa situación difícil, esas cosas complicadas van a desaparecer porque ahora vas con Dios. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por escuchar y me gustaría orar por la palabra y orar por ti también en esta bendita noche. Dios te bendiga mucho. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que hemos podido compartir. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en terreno fértil y pueda dar mucho fruto, Padre Santo. Gracias por estas personas, gracias por mi vida, Señor, y sobre todo gracias porque siempre nos estás llamando en tiempo y forma y siempre tú tienes la mejor manera, Padre, para decirnos: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, y estoy completamente con los brazos abiertos para recibirte. Yo sé, Señor, que tienes un gran propósito para cada uno de nosotros, y por eso también, Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Bendito Señor, en tus manos dejo a tu pueblo, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos,
y recuerden que esta grabación va a estar disponible en un ratito más en Facebook. Dios los bendiga a todos.